Dios les bendiga en esta mañana, este día que Dios ha preparado, siempre con alguna sorpresa, pero bueno, gloria a Dios. Venimos dispuestos para exaltar el nombre de Jesucristo. Ustedes saben que la lucha es grande más en este tiempo y tenemos que saber enfrentarla en el nombre de Jesús. Sabemos que no es con espada, ¿cierto?, ni con fuerzas de hombres, sino a través del Santo Espíritu. Y por eso vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a levantar nuestras manos en señal de victoria también y pidiendo a Dios que tome el control y el dominio de nuestra reunión. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Señor, por este día maravilloso que nos regalas, por este tiempo, Señor, que podemos estar compartiendo, Señor, tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora rompas cadenas, ataduras y ligaduras, que en esta hora te dejes sentir, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de la congregación. Te pido que extiendas tu mano, Señor, sobre cada uno de nosotros, que tomen nuestras cargas y nuestros cansancios, nuestras luchas, nuestras enfermedades, Dios mío, que tú rompas cadenas. Mira, Señor, la necesidad que hay en el pueblo, la necesidad que hay en esta humanidad, la necesidad que hay, Señor, en este momento, en todas aquellas personas que están pasando por luchas y pruebas. Te pido en el nombre de Jesús que reprenda por nosotros al devorador, al hombre fuerte. Señor, que reprendas, Padre de la gloria, toda fuerza del mal, todo poder demoníaco en el nombre de Jesús. Que te dejes glorificar en medio de la congregación. Que podamos sentirte en el nombre de Jesucristo. Señor, que ates toda fuerza del mal, todo trabajo de hechicería, de brujería, de control mental, de magia negra, de espiritismo, todo pacto diabólico, todo pacto satánico, toda maldición generacional, toda maldición familiar en el nombre de Jesús, que se rompa en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Satanás está vencido en el nombre de Jesús. Satanás está vencido en el nombre de Jesús. El diablo está vencido allí en la cruz del Calvario a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Fue vencido y nos ha dado vida, y vida en abundancia, y nos ha dado la victoria. En el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana, en este día, que te glorifiques, Señor, y que rompas cadenas, que rompas ataduras, que rompas ligaduras, Señor, espirituales. Señor, se va en el nombre de Jesús toda enfermedad también, toda maldición, toda enfermedad que ha venido por alguna maldición o un trabajo de hechicería, por agoreros, por espiritistas. Señor, te pido ahora, Señor, que restaures la familia, que restaures el vínculo familiar de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. En el precioso nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos abraces con tu presencia y que nos llenes de tu gozo, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu mano poderosa moviéndose en el nombre de Jesús. Necesitamos por nuestra familia, por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por nuestra vida, Señor, para que tú nos restaures, para que tú nos liberes, para que libere las almas, Señor, de aquellos que están cautivos, que están, Señor, oprimidos por el diablo. Padre, en el nombre de Jesús, que rompa, Señor, con toda adicción, Padre, en los jóvenes en este tiempo, con todo aquello que los tiene atados, Señor, con todas aquellas cosas, Señor, que trae tristeza, angustia, pesar, toda depresión, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que te estés glorificando, que estés dando tu bendición en nuestras vidas, Señor. Oh, rompe las cadenas, Señor, espirituales, rompe las cadenas, Señor, de maldición. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos, para que mires nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, Dios mío. Que tú restaures, Señor, todas las cosas que el enemigo ha querido destruir en nuestras vidas. Señor, si hay un problema de salud en alguno de los que están en este lugar, que sea, Señor, sanado en el poder de tu nombre, Señor. Pues tu palabra lo dice, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús creyendo, lo vamos a recibir. Pero es necesario creer que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder para restaurar, para sanar, para liberar de vicios, de adicciones. Padre, en el nombre de Jesús, oh Padre de la gloria, guíanos, toma control de nuestro espíritu, alma y cuerpo, Dios mío, y restáuralo, Señor. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, Dios mío, para que podamos ser de bendición a donde nosotros estemos, para que podamos llevar la bendición a donde tú nos envíes, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira los problemas matrimoniales, Señor. Te pedimos, Señor, que restaure, Señor, el vínculo matrimonial, que saques toda dureza de corazón,
Padre, y que pongas corazones de carne para que puedan recibir, Señor, el consejo de tu palabra. Señor, porque tú no eres una religión, tú estás presente, tú eres vivo y real, Señor, para aquellos que quieren, Señor, acercarse a ti. Por eso invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te pedimos, Dios mío, que recibas en este momento, en este tiempo, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, que lo hacemos en gratitud por todas las cosas que has hecho, por las que estás haciendo y por las que vas a hacer en nosotros. Tomamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Totalidad a ti, rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. Totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. Toma mi
estoy. Tómame, aquí estoy. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Amén, gloria a Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro siempre es que si vamos a predicar de la verdad de Cristo, no tenemos que movernos de las santas escrituras, de la santa palabra del Señor. Y tenemos que tener en claro dónde nació la iglesia de Jesucristo. ¿Qué día? Eso es importante. Sabemos nosotros por cuántas veces lo dijimos y lo enseñamos, pero es bueno también que nos recordemos, por cuanto Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de estas cosas, lo que dice el libro de los Hechos capítulo 2,
libro de los Hechos capítulo 2, que ahí nos narra justamente en qué momento nace la iglesia de Jesucristo. Tenemos que saber el lugar, qué día nació y cómo nació, porque no sé a usted, pero a mí me gusta indagar y preguntar cuando alguien me comenta de algo, de algún mover, de alguna cosa espiritual. Yo quiero saber de dónde apareció eso, de dónde nació, cuáles fueron sus comienzos. Es importante indagar. Por eso dice la palabra, y el Señor le dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Lo dijo Jesús. Es decir, ¿qué estaba diciendo? Quieren conocer dónde nació la verdadera iglesia, dónde nació la iglesia de Jesucristo, la verdadera. Después hay copias, después se hicieron sectas, después mucho basándose en la Biblia, en la misma palabra del Señor, dieron sus propias interpretaciones, y por eso es que en este tiempo como que Dios nos está llamando la atención a la humanidad, no a los evangélicos ni a los protestantes, ni las denominaciones no tienen nada que ver con lo que es la iglesia de Jesucristo. Se pueden denominar con el cartel que sea, pentecostal, bautista, libre, adventista, testigo de Jehová, mormones, tradicional, como sea, pero hay una sola iglesia verdadera y es la que dice la Biblia. Y por eso nosotros debemos saber cuándo nació la iglesia de Jesucristo, en qué día la fundó Él. Libro de los Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Es una fiesta judía que los judíos estaban celebrando, ¿dónde? En Jerusalén. Se reunían ahí todos los años para celebrar esto, que era, ¿no es cierto?, una ley. Entonces todos se reunían en ese lugar para celebrar la fiesta, justamente de Pentecostés. Es ahí, en ese mismo lugar, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjese cómo estaban como nosotros, estaban sentados en un lugar, en el aposento alto, en un lugar alto, como si fuera una casa de 2 pisos. Allí estaban sentados, esperando. En Jerusalén estaban todos de festejo, día de Pentecostés. Pero había un grupo, que eran los discípulos, que estaban sentados en un lugar, esperando algo que Jesús les dijo que iba a acontecer. Ellos no sabían cómo iba a acontecer, pero en obediencia fueron a quedarse en ese lugar. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, y acá empieza lo sobrenatural, lo espiritual. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de aquellos que estaban sentados. Como lenguas de fuego, como un fuego vino, y todos vieron eso. Por eso después Lucas está relatando en el libro de los Hechos esto, que vieron que del cielo se hizo como un sacudón, un viento, y de repente, sobrenaturalmente, de la nada aparece como lenguas de fuego, ¿no es cierto?, que se asientan en cada uno de los que estaban en ese lugar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban esperando nada más. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Todos fueron llenos. El Espíritu de Dios hace su presentación en esas personas que estaban en obediencia esperando en ese lugar. Y dice, hubo una manifestación y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, porque ahí en Jerusalén, como era una fiesta judía, venían de todas partes, de todas las naciones venían ahí a celebrar esa fiesta. Entonces había, dice, de España, de Francia, de todas sus propias lenguas que en ese momento estaban hablando, estaba toda la gente ahí reunida. El centro era la fiesta de Pentecostés, pero no sabían de que estaba aconteciendo algo también en este grupo, que era Dios estaba haciendo presente para traerle el primer mensaje como Él lo prometió a su pueblo, el pueblo de Israel.
y por eso empezaron, dice, a hablar en otras lenguas, otros idiomas. Es decir, es como si todos acá no sabemos hablar inglés, ¿no? ¿Algunos saben hablar inglés? ¿English? Básico. Básico. Entonces, es como si de repente acá desciende eso, se asientan como lenguas de fuego, y uno empieza a hablar en inglés, el otro en francés, en otro en español, en español, no sé, antiguo, en hebreo, en chino. Pero resulta que así como ellos empezaron a hablar en esos idiomas, los que habían venido a esa fiesta entendían todo lo que ellos hablaban, porque dice las Escrituras, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Vio? Que habían venido de todas partes, pero que cada uno estaba entendiendo lo que decían aquellos que hablaban en lengua. No era una lengua espiritual, esa que a veces escuchamos, ¿no es cierto?, que habla. No, sino un idioma diferente. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, estaban reconociendo de que Dios les estaba hablando a través de esos hombres, porque lo que hablaban en su idioma, ellos lo entendían. Entonces se quedaron, dice, atónitos, se sorprendieron, porque dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Fíjese, estaban en Jerusalén, ¿no? Acuérdese dónde estaban, dónde aconteció, dónde pasó esto, porque esto lo vamos a tener que enseñar a otras personas que por ahí desconocen. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana, porque el horario, ¿no es cierto?, fue cambiado, y el calendario también, según el calendario romano, hubo un cura, un jesuita, Gregorio, que cambió, por eso nosotros tenemos el calendario gregoriano, por ese cura, ¿no es cierto?, por Gregorio, que cambió el calendario. Pero era la hora tercera, de acuerdo a la hora de Dios, eran las 9 de la mañana. Mas esto lo es dicho por el profeta Joel. En la antigüedad ya había sido anunciado. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. A través de los profetas en la antigüedad, Dios había anunciado primero al pueblo de Israel de que iban a tener una manifestación espiritual sobrenatural que ellos desconocían y que ellos le iba a abrir el entendimiento en cuanto a esas cosas espirituales, de profetizar, de ver visiones, de tener sueños. Todo eso lo dijo el profeta Joel. Y dice aparte, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿de qué Señor? Jesucristo. Todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. ¿Salvo de qué? Lo que le estaba anunciando, de la salvación de su alma, para que no se pierda en los pecados, Y eso es lo primero que el Espíritu Santo hizo con aquellos varones. Les dio entendimiento, manifestación, para que ellos anunciaran lo que estaban en ese lugar
que la salvación había llegado a ellos, Sí. que en otro momento estaban todos perdidos en delitos y pecados, como nosotros, que estábamos, ¿no es cierto?, sin perdón, y que algunas religiones se inventaron de que por ahí el hombre, confesando los pecados al hombre, el hombre podía perdonar los pecados. Eso no lo dice la palabra del Señor, sino que dice que el Señor mismo nos perdona los pecados cuando nosotros nos humillamos, cuando renunciamos a esas cosas, y Él mismo nos hace sentir que fuimos liberados y que fuimos perdonados de esos pecados. Así arranca en ese lugar la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde arrancó? En Jerusalén. ¿Qué día? El día de la fiesta de Pentecostés. ¿Qué manifestación hubo? El Espíritu de Dios descendió y bautizó a aquellas personas, la promesa que Jesús le había dicho, y así, en ese momento, arranca la iglesia cristiana. Vamos a alabar a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor en esta mañana, hablando del día de Pentecostés. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó, 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 del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó, 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 del Espíritu se llenó. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo.
y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, pero que desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, pero que desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Dígalo a ver. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Cuando suene la trompeta, la iglesia subirá. Cuando suene la trompeta, la iglesia subirá. Él vendrá en una nube y a sus santos llamará. Él vendrá en una nube y a sus santos llamará. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el limpio de manos, el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos, el limpio de manos, el limpio de manos y puro de corazón. Cuando suene la trompeta, la iglesia subirá. Cuando suene la trompeta, la iglesia subirá. Él vendrá en una nube y a sus santos llamará. Él vendrá en una nube y a sus santos llamará. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el limpio de manos, el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos, el limpio de manos, el limpio de manos y puro de corazón. Sí, Señor. Gloria a Dios. El día de Pentecostés, recuerde, ahí nace la iglesia de Jesucristo. No nace en otro lugar, sino ese día. Si cualquiera quiere decir que nació en otro día o en otro lugar, es mentira. La palabra de Dios en todas las Biblias, ya sea de cualquier religión, de cualquier movimiento espiritual, habla de lo mismo, del día de Pentecostés. Yo me tomé el trabajo de revisarla, y todo dice lo mismo. Ahora, ¿por qué algunos tomaron como que la iglesia de Jesucristo nació en otro lugar? Eso ya es problema de ese hombre o esa persona que introdujo esa mentira o esa herejía, que va a dar cuenta a Dios, porque dice la palabra que todos vamos a dar cuenta a Dios por lo que digamos, más que nada hablando de las cosas de Dios. Entonces, estábamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y dice el verso 29, dice que Pedro, recuerde que Pedro es el que está hablando, y Pedro no había hecho ninguna escuela teológica. ¿Te acuerdas lo que decíamos el otro día? Que Dios llama al que quiere Él. Él no salió del sacerdocio de la tribu de Leví ni la tribu de Judá. No. Él estaba pescando. De repente vino Jesús, lo llamó y le dijo: vení que te voy a hacer pescador de hombres. Es decir, ahora esa capacidad que tenés o esa experiencia que tenés para ir a sacar peces, ahora yo la voy a usar para que vengas y atraigas a los hombres. Y así Pedro, que no era muy buen hablado, recuerde que era pendenciero, mal hablado,
peleador, que cualquiera que venía a querer, aquella vez que lo vinieron a arrestar a Jesús, ¿se acuerda que le cortó la oreja al soldado? Bueno, esas reacciones tenía Pedro. E inclusive el Señor lo tuvo muchas veces que reprender, porque no entendía, aunque caminaba al lado de Jesucristo, las cosas que Jesús le estaba diciendo que iban a acontecer. Y Pedro, en el verso 29 del libro de los Hechos, capítulo 2, dice: varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿Ves? De ahí salen los testigos de Jesucristo, no los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hablan, ellos se pusieron el nombre, pero en sí si hubieran puesto testigos de Jesucristo iba a ser más creíble, ¿no? Pero no, Jesús dijo que iban a ser, vosotros seréis mis testigos. ¿Quién lo dijo? Jesús, ¿no? Entonces, por tanto, esta promesa ya estaba dada de antes a los profetas. Así que, dice el verso 33, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nadie puede tomar el lugar de Jesucristo. El único que salva es Él. El único que media sobre los pecados de los seres humanos es Él. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, cuando estuvo en su carnalidad y pagó el precio. Nadie más fue a pagar el precio. Ni los profetas de la antigüedad, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Salomón, ni todos los patriarcas, nadie, ni la madre de Jesús, ni los hermanos de Jesús, solamente Jesús. Y por tanto dice Timoteo, ¿no es cierto?, en una de sus cartas, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, no habla de mediadoras ni mediadores otros, sino un solo mediador, Jesucristo, hombre. Y eso es importante saberlo. Entonces vamos, nació la iglesia de Jesucristo el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, de la fiesta de Pentecostés, en el aposento alto, donde estaban todos los judíos celebrando la fiesta. Pero ahí pasó algo sobrenatural, fue derramado el Espíritu Santo. Y ahí, cuando fueron guiados, porque el derramamiento del Espíritu Santo se hace para que ya cada uno no saliera a hablar lo que ellos quisieran, ni cada uno ponga su propia interpretación de lo que es el reino de Dios, sino que el mismo Espíritu de Dios, porque viene de Dios el Espíritu, entonces les guiaba a decir y hacer todo lo que ellos tenían que realizar. Y por eso que el apóstol Pedro se para y empieza a hablar. Y habla de Jesucristo y le dice: quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Digamos, sintieron el toque de esas palabras, los cuales estaba dando testimonio Pedro de quién era Jesucristo y por qué había sido entregado y a quién había venido primero. Le estaba hablando a los judíos, que eran a los primeros que tenían la promesa de quienes iba a venir a ellos primeramente, a rescatarlos a ellos, pero por cuanto ellos lo iban a rechazar, se iba a volver a los gentiles, que es a nosotros y a todas las naciones que quisieran recibirlo. Entonces ellos sintieron, dice, se compungieron de corazón, sintieron una aflicción en su corazón y preguntaron: ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les dijo, pero no fue la mente de Pedro, no fue el corazón de Pedro, sino el Espíritu de Dios en Pedro. Ya Pedro no era el pescador bruto, sino que Dios lo había ungido con sabiduría, con poder de lo alto, no solamente sabiduría, sino con poder de lo alto,
para poder hablarle ¿a quién? Justamente a los judíos que se la sabían toda, que eran maestros de la palabra, maestros de la ley. Y por eso que Dios permitió que fuera ese día, porque ahí lo tenía todo juntito. Ahí tenía todos los judíos juntitos en esa fiesta, celebrando sus fiestas tradicionales, las cuales Dios le había dado a través de Moisés, pero que estaban viviendo otro tiempo y ellos todavía seguían, ¿no es cierto?, con sus viejos actos. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos, primer paso, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De aquel que fue a la cruz del Calvario y pagó justamente por los pecados. Si no hubiera ido Abraham a la cruz del Calvario, le hubiera dicho, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Abraham. O si hubiera sido a una de las hermanas de Jesús, le hubiera dicho, bueno, bautícese en el nombre de la hermana Jesús que fue a la cruz del Calvario. Porque el que fuera a la cruz tenía el derecho justamente por pagar con su sangre de redimir los pecados de la humanidad. ¿Y quién hizo ese sacrificio? Jesús. Entonces, por tanto, tenían que tener una identificación con Él. La sangre de Jesús cubría los pecados y cubre los pecados y limpia de pecados de la humanidad. Y por eso le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y entonces hay algo más después de cumplir ese paso. Hay una promesa. Y recibiréis, ustedes también, los que cumplan con ese requisito, recibiréis el poder, dice, el don del Espíritu Santo. Lo mismo que nosotros tenemos, lo mismo que ustedes están viendo que yo tengo, hablando Pedro, lo mismo que ustedes ven que bajó sobre nosotros, sobre los hermanos que hablan, los discípulos que hablan en otras lenguas, lo mismo lo pueden recibir ustedes. Pero primero el requisito es arrepentimiento y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Lo estaba diciendo el Espíritu de Dios a través de la boca de Pedro. No era Pedro, no era la humanidad de Pedro, sino que era lo espiritual de Pedro, el Espíritu de Dios en la boca de Pedro, para que reciban el don del Espíritu Santo. Y le dice, pero esto no se queda acá, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, al que llama a Dios, lo llama con un propósito. Aquellos que escuchan este mensaje, aquellos que escuchan, ¿no es cierto?, tienen necesidad de recibir de Dios, no es que se acercan a la iglesia porque ellos decidieron, sino porque hay un llamado de parte de Dios. Y bueno, es el tiempo de que Dios dice, este es el tiempo en donde tengo que prepararte. Y Él empieza a dar a conocer estas cosas. Primero, arrepiéntanse, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y tiene la promesa de recibir el don del Espíritu Santo. Y no solamente ustedes, sino también ustedes, sus hijos. Por eso que a nuestra familia, nosotros también los invitamos para que, ¿no es cierto?, den este paso de fe, para que se acerquen a Cristo, para que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Y no es esto, porque algunos piensan de que, porque escucharon por ahí que hay una secta por Estados Unidos que se llama Los Solo Jesús, que bautizan en el nombre de Jesucristo. No, yo les digo que a todos los que van a escuchar este mensaje en todas partes del mundo, que revisen las Escrituras. Porque también en aquel tiempo, cuando los apóstoles salieron anunciando el nombre de Jesucristo, cuando predicaron el nombre de Jesucristo, los primeros que se levantaron no fueron los brujos en contra de los apóstoles, en contra de los discípulos. Fueron de las mismas religiones que decían que alababan a Dios. El tema es que todavía no había descendido el Espíritu Santo. Entonces, el discernimiento y el conocimiento de lo que significaba bautizarse en el nombre de Jesús, lo tuvieron justamente a partir del día de Pentecostés. Y aquellos que cumplieron justamente con los requisitos e dieron los pasos correspondientes y como la palabra de Dios lo dice, se bautizaron en el nombre de Jesucristo no porque eran solo Jesús, sino porque estaban reconociendo lo que había hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor, todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, habéis sido bautizados en su muerte. Es decir, que nuestros pecados están crucificados en la cruz del Calvario juntamente con Jesucristo nuestro Señor. Y por eso que es importante que todos conozcan que el verdadero bautismo es así. Y acá en el libro de los Hechos lo dice, si bien utilizó hombres
no eran los hombres. Es como que en este tiempo Dios nos está utilizando a nosotros y lo que nosotros estamos diciendo ahora, lo estamos leyendo, lo estamos creyendo y el Espíritu Santo nos dio convicción, el Espíritu de Dios, para poder anunciarlo. Y eso es lo que no debemos callar nosotros. Debemos anunciar, porque Satanás no quiere que se pronuncie el nombre de Jesucristo. Como en ese tiempo, los sacerdotes, cuando revisamos, ¿no es cierto?, el libro de los Hechos, lo que hizo el Espíritu Santo a través de los hombres en el libro de los Hechos, vemos de que la oposición más grande fue de los mismos judíos, de los mismos religiosos, de los mismos que decían que alababan a Dios. Saulo, recuerden, la persecución de Saulo era por celo, porque él creía que como a él le habían enseñado en la iglesia tradicional, los sacerdotes judíos, esa era la verdad. Pero no, él tuvo que encontrarse con la verdad, tuvo que encontrarse con Cristo. Y cuando uno se encuentra con la verdad, ya no tiene más excusa. Ya tiene que agachar la cabeza y decir, esta es la verdad. Porque está escrita y porque así lo hicieron. Y porque también a los discípulos en aquel tiempo le decían que eran de una secta. ¿Se acuerda el procónsul que le dijo a Pablo, le dijo, a ver, háblame un poco de esa secta, de ese nuevo camino? No es un nuevo camino. Para nosotros tiene más de 2000 años esta palabra. Para algunos será una nueva revelación. Para nosotros ya está revelado a través del Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra. Y por eso que dice la palabra, si leímos, si seguimos leyendo el verso 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Yo sé que hay muchos que creen que es así, pero ¿sabe por qué no toman la decisión? Porque en sus instituciones, porque en sus ministerios, en sus iglesias, no le van a permitir. Los van a tratar como que son herejes, como que son de lo solo Jesús. Y yo a mucha gente que dijo, ustedes son de lo solo Jesús, le dije, explíqueme qué es lo solo Jesús. No supieron explicarme. Y por eso que yo cuando arranqué este mensaje le dije, esto lo hacemos para que cuando alguien nos pregunte por qué ustedes creen como creen, o cuándo nació la iglesia donde usted se congrega, o su doctrina, ¿de dónde la sacaron? De acá. Libro de los Hechos, capítulo 2, cuando fue fundada la iglesia de Jesucristo. Queremos basarnos en eso y nada más que en eso. Y queremos predicar conforme a la palabra, porque cuando demos cuenta al Señor, porque la palabra del Señor dice que un día vamos a dar cuenta de nuestros hechos cara a cara con Él, individualmente, personalmente. Y allá cuando el Señor pregunte, ¿ustedes qué enseñaron, qué predicaron? Señor, lo que estaba escrito. No agregue nada, no saque nada. Señor, muchos no creyeron. Y los que creyeron, esos van a ser salvos. Pero los que no creyeron al mensaje conforme a lo que predicaron los verdaderos apóstoles y discípulos del Señor de aquel tiempo, hace más de 2000 años, esos los que creen en ese mensaje, porque recuerde, el libro de Gálatas dice que si yo predico un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles y profetas del Señor de aquel tiempo, yo lo que estoy haciendo es estar bajo maldición. Y de alguna manera lo estoy metiendo a ustedes bajo maldición también, si predico un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles. Por eso que uno debe volver a las raíces, volver al original y revisar las escrituras y ver si lo que hemos escuchado durante mucho tiempo y lo que estamos escuchando está en la Biblia o no está en la Biblia. La misma Biblia se interpreta a sí mismo, no hay contradicción. Y por eso dice que en el verso 42, perseveraban ¿en qué? ¿En qué doctrina? ¿En la doctrina de los judíos? ¿En la doctrina de los sacerdotes anteriores a los apóstoles? No, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles de aquel tiempo, no los apóstoles de este tiempo. En la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, señales seguirán a los que creen. Como ellos creyeron, el poder de Dios los inundó, los llenó, y a través de ellos venían las señales. Por eso, si queremos ver señales conforme a lo que la iglesia primitiva, debemos andar como la iglesia primitiva. No debemos desviarnos, porque esta palabra me corrige a mí, lo corrige a ustedes y a todos aquellos que se quieran acercar a Cristo. Todo lo demás es puro verso.
la única verdad es esta que está en la Biblia y cómo es la verdadera iglesia de Jesucristo. Vamos a adorar a Dios en esta mañana y luego seguimos en el nombre de Jesucristo. Hoy tenemos Santa Cena, justamente como dice que perseveraban en la doctrina, nosotros estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, estamos en estamos en comunión, y en el partimiento del pan que vamos a hacer ahora, y en las oraciones, en el nombre de Jesús. Cantamos al Señor esta mañana en el nombre de Jesús. Cambian de color, cambiaste mi lamento en baile, me diste tu amor y cuando más perdido y hundido estaba en el fango, de príncipe y de sacerdote me diste rango, cuando más oscuro y torcido estaba mi mundo, llegaste con tu luz a enderezar mi rumbo, lo que has hecho tú por mí es inexplicable. Las razones para agradecerte, incalculables, dime, ¿por qué? ¿Qué me viste? Yo no lo entiendo, si ni siquiera merecía estar viviendo yo, de la derrota a la conquista. Y el que veo en el espejo no soy yo, es un protagonista. Nunca me apartaré de tu camino, eres Señor, mi Rey, mi luz y mi destino. Todos juntos a ver. No sé qué me vi. Tu misericordia, mi Señor, mi casa, mi vida, mi vestimenta, todo el alimento que me sustenta, todo a ti me debo, de ti dependo, sin ti nada soy, sin ti nada tengo. Tú, Jesús, el amigo que me faltaba, la red que me sacó del mar cuando yo me ahogaba, para llevarme desde el barrio hasta las naciones, con tu palabra alcanzando corazones, la vida entera nunca me bastaría para agradecerte y humillarme como debería. Gracias es todo lo que puedo decir y obedecerte hoy en mi diario vivir, porque tan bueno, porque conmigo, porque lo hiciste. Gracias, Señor, dime que me viste, no sé qué me viste. Soy a ti lo debo.
La palabra sigue diciendo en el libro de los Hechos, ya termino con esto en este día, recordando que donde llegue este mensaje, decirle a esos hermanos, o quizás que están buscando la verdad, que nosotros tenemos un compromiso, y cada uno de los que estamos en este lugar, tenemos que comprometernos cada día más con que se conozca la verdad tal cual está escrita. Y saber que aunque sea desde aquí, desde este pequeño lugar, en el Club Los Manzanos, que está en Berazategui, la provincia de Buenos Aires, Argentina, desde aquí estamos comprometidos cada domingo con contarle la verdad a aquellos que se acerquen. Y el compromiso que donde estemos, hoy nos tocó porque estar en este lugar, por la buena voluntad, ¿no es cierto?, de la comisión de este club que nos permite llevar adelante este mensaje. Pero en cada casa, en cada lugar, como decía el apóstol Pablo cuando pedía oración y decía que oren por él para que el Señor le abra puertas en diferentes lugares donde pueda predicar la palabra del Señor. Estas verdades, nosotros también, nuestra disposición, llevar este mensaje a donde las puertas se abran, donde quieran escuchar la verdad, nosotros también tenemos que estar dispuestos a llevar este mensaje. No nos van a aplaudir, no vamos a ser famosos, porque los apóstoles no fueron los más perseguidos por decir la verdad, por anunciar a Jesucristo. Por tanto, tenemos que prepararnos para sufrir justamente esas cosas. No de los de afuera, sino de los propios de adentro, como ellos mismos. Y el apóstol Pablo decía, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces, y aún del medio de nosotros se levantarán, es decir, del medio de la comunidad cristiana, se van a levantar hombres que llevarán cautiva a las personas tras ellos y no tras Cristo. Nosotros tenemos el compromiso de llevar a las personas a los pies de Cristo, no a los pies ni del pastor, ni mía, ni de nadie, ni de ninguna institución, sino a los pies de Cristo. Que la humanidad conozca a Jesucristo, quién es el que se entregó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, el que pagó el precio, y que cómo no lo vamos a anunciar, cómo no vamos a tener ese compromiso. El Señor nos llamó para hacer esto y lo vamos a hacer, hasta que el Señor nos tenga preparado el lugar para llevarnos con Él. Pero mientras tanto debemos anunciar la verdad. Por eso le digo, no vamos a ser quizás famosos, nadie nos va a palmear, ni nos van a poner grandes carteles con luminaria, no anunciando que predicamos la verdad, pero lo importante es que somos reconocidos por Él, que seamos reconocidos por Él. Y por eso dice la palabra en el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y aún dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. Esto es palabra de Dios. Esto, recuerde, no lo está diciendo personas comunes que fueron a prepararse, ¿no es cierto?, por alguien para que salgan sin revisar las Escrituras. Esto viene directamente del cielo. Estas instrucciones que recibían los apóstoles venían directamente del mismo Dios. Su Espíritu se lo manifestaba y le enseñaba a los apóstoles y ellos lo anunciaban a la gente. Por esto es el tiempo precioso también que Dios está preparando para nosotros. Y tenemos que aprovecharlo. A quien tengamos al lado, y no importa a qué denominación esté acudiendo. Si nosotros tenemos la verdad y alguien está confundido y no conoce dónde se fundó la verdadera iglesia de Jesucristo, pues tenemos que anunciárselo. Llevarlo a esta palabra. Recuerda el libro de los Hechos, capítulo 2, y aquellos que oyen a través de este medio, haga un repasito también, le decimos por la Biblia, no crea todo lo que le dicen, porque recuerde que la advertencia del apóstol Pablo también leímos ayer, ¿no es cierto?, en Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, que hablemos la doctrina, ¿no es cierto? Y el capítulo 3 dice
porque en el postrer tiempo habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no es cierto?, que van a introducir herejías también, hombres perversos, que hablarán de la piedad, pero van a negar la eficacia de ella, sus actitudes, sus cosas, lo que enseñan a veces en este tiempo es lo que trae confusión, y mucha gente que por ahí se aparta y va a buscar otros caminos diciendo, bueno, el evangelio es esto. No, el evangelio es lo que está en la palabra de Dios, y que nosotros tenemos el compromiso de denunciarlo tal cual como está escrito, aunque se enoje quien se enoje, después que se arregle con Dios. Lo importante es que nosotros estemos en comunión con Dios y que Dios no se enoje con nosotros. Por eso en esta mañana también vamos a participar en la Santa Cena. Ahora le voy a pedir a Carlos que por favor venga, pasa adelante, vamos a preparar el pan y el vino, recordando justamente lo que hacían ellos. Dice que perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, ¿no es cierto? Y todos participaban, ¿no es cierto?, sabiendo de que lo que estaban haciendo era el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ahora mi hermano va a partir el pan, mientras nosotros alabamos al Señor, con la alabanza que cantamos siempre a la Santa Cena, y usted recíbalo. Recuerde que lo que está haciendo es, como dice la Escritura, acordándonos de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. El pan que participamos es su cuerpo, que por nosotros fue partido. Y el vino que participamos, todos participamos. Acá no participa solamente los líderes y a los demás le da un tergopol, ¿no es cierto? No. Acá la palabra en la cena del Señor fue justamente que todos participaron. El Señor le dio pan, le dio vino y todos participaron de lo mismo. Por tanto, usted cuando tome el vino es la sangre que fue derramado por usted y por mí para perdonarnos los pecados. Hágalo en esa dirección, pensando en eso, solamente en eso. La vamos en esta hora. Dice la palabra, antes de que comencemos, dice 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Venimos con el corazón abierto, llenos de amor, alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, así más cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace
de ti, oh Jesús. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. En el nombre de Jesús, participe, hermano. Santo es el Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Santo es el Señor, santo es el Señor. Bendito. Venimos con el corazón abierto, llenos de amor, alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Venimos con el corazón abierto, llenos de amor, alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Cántale con nosotros, a ver. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanzas, así más cerca estar de ti, oh Jesús. Todos juntos. Comer del pan, tomar del vino, tomar del vino y luego derramar mi alma en alabanzas, así más cerca estar de ti, oh Jesús. Venimos con el corazón abierto, llenos de amor, alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Venimos con el corazón abierto, llenos de amor, alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh
sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, así más cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, así más cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia. Sí, Señor. Tomar del vino y luego derramar y así más cerca estar de ti, oh Jesús, así más cerca estar de ti, oh Jesús, así más cerca estar de ti, oh Jesús. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por esta reunión, porque esta palabra está haciendo falta en estos tiempos. Dios está llamando a su iglesia nuevamente a volver hacia los primeros caminos, al primer camino, y conforme a lo que dice la Escritura. La palabra de Dios no cambia, el hombre cambia, pero la palabra del Señor es la misma, ayer, hoy y por siempre. Y hasta el día de su venida, Él no va a cambiar su doctrina. Por eso hay una sola doctrina. Y recuerde, ¿dónde nació la iglesia de Jesucristo? Jerusalén. El día de Pentecostés, ¿no es cierto?, en el aposento alto, y allí el Espíritu de Dios fue derramado, y ahí empezó a usar a los hombres que Él eligió, Él escogió. Algunos piensan que simplemente hablaron con hombres, no. Y cuando leemos bien, vemos que el Espíritu Santo. Y nadie podía hacer la obra tremenda que se realizó en ese lugar si no era Dios, a través de esos hombres. Y por eso digo que Dios tiene en este tiempo, como le dijo en aquel tiempo el profeta, cuando él pensaba que estaba solo, le dijo, no, he guardado 7.000, hay que no han doblado rodilla al Baal de este mundo. A los Baales de este mundo nosotros no nos doblegamos, sino que nos arrodillamos ante el Señor Jesucristo, y porque Él se paró por nosotros, nosotros nos vamos a parar por Él, hablando su palabra. Nos saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios nos siga bendiciendo, y gracias nuevamente, y bendiciones a todos los que lleguen a esta grabación.